Yo soy Luis Novarecio, hasta las 22 los voy a acompañar aquí junto con este gran equipo. Enseguida se sienta Cristian Ritondo, diputado nacional. Vamos a hablar también de las vacunas. Y hoy, para mí, un gran gusto. Está Daniel López Rossetti, uno de los médicos que mejor interpretan lo que nos pasa y que nos ayuda desde lo médico. Situaciones de estrés, de angustia. Señores, formalmente, buenas noches. ¿Llegaron las vacunas? Llegaron. ¿Cuántas? 330.000 dosis de vacunas. Bien ahí, lo insistieron ustedes dos con el número. Fue exactamente el número que ustedes dijeron. Hoy hubo conferencia de prensa de Carla Bisotti. Me gustaría escucharlos para ver qué creen que quedó de esto. Se creía que iban a anunciar, incluso la reunión empezó a las 9 de la mañana, terminó por la tarde. Se creía que iba a haber algunos anuncios, sobre todo con respecto a lo que pasa con las dosis de la vacuna, porque se está discutiendo si la vacuna china que llega en las próximas semanas se pueden dar las dosis de los 3 millones de dosis a 3 millones de personas. La vacuna china, la diferencia que tiene con la rusa es que la dosis 1 y la dosis 2 es el mismo componente. Claro. Entonces se empieza a discutir si se tiene que utilizar los 3 millones de dosis para 3 millones de personas o para 1,5 millones de personas. Antes de escucharlo, Nacho, 30 segundos de lo que decía hoy la ministra de Salud cuando anunciaba la llegada de este cargamento de vacunas y cómo se va a utilizar tanto la vacuna china como la rusa. Las 3 millones de vacunas Sinopharm prometidas hace 10 días y si la ANMAT ya está estudiando la posibilidad de aprobarla para mayores de 60 años. Muchas gracias. Sí, las vacunas están en China. El anuncio fue que se firmó el contrato, que es lo que sucedió. Se firmó un contrato que más allá del millón de dosis que se recibió, son 3 millones más de dosis y el anuncio de el traslado de esas vacunas lo antes posible. De vuelta, no es solamente la firma del contrato y esperar las vacunas, sino que es un proceso entre que se firma el contrato, se realizan las autorizaciones de Cancillería, los vuelos, procesos internos de los países para exportar las dosis y toda la operación logística de traer 3 millones de dosis. Estamos trabajando para que eso sea lo antes posible. Cuando tengamos la fecha y esa confirmación, lo vamos a comunicar. Bueno, ahí Nacho da la cantidad, no fechas y no precisión al final, ¿no? Sí, Luis, nobleza obliga, hay que reconocer. Nosotros fuimos muy críticos en muchos pasajes del tema sanitario, pero en este punto es más de lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? No tienen la fecha precisa porque depende de muchas cuestiones logísticas y no quieren arriesgar martes, miércoles o jueves para no generar falsas expectativas. Lo importante es que la compra de vacunas chinas ya está hecha, el pago ya se hizo. 60 millones de dólares salieron esas vacunas, van a llegar la próxima semana, eso está confirmado. Lo que no está confirmado es el día puntual. Por eso, así como en algún momento criticamos el tema sanitario, en este caso fue descontextualizada Bisotti en un punto, porque en realidad la llegada de esas vacunas está garantizada. La próxima semana esas vacunas van a estar en la Argentina. O sea, los 3 millones llegan. Llegan. Martes, miércoles, jueves, pero llegan. Con estas 330.000 se sostienen los vacunatorios con vacunas, sí. Porque el temor que había, lo dijo acá sentado Rodríguez Larreta, lo confirmó también la gente de la provincia de Buenos Aires, si no llegaban estas vacunas, quedaban desabastecidos. Solamente por 3 o 4 días, depende, vamos a ver la distribución. Y recordemos, esta es la vacuna Sputnik que se puede aplicar a mayores de 60 años, pero la Sinopharm no va a aplicarse a mayores de 60 años, por lo cual las vacunas tienen que venir otro vuelo de vacuna Sputnik, que también es lo que están esperando, porque las vacunas para mayores de 70 años, si no, no se va a poder continuar. Ahora, hoy lo vi a Mauro aquí, en A24, hablando con un especialista que decía que en China ya se empezó a vacunar a mayores de 60 años, a pesar de que la Unión Europea y los Estados Unidos la consideran no apta. Acá en la Argentina se va a aplicar a menores. ¿Con qué criterio? O sea, docentes, personal de seguridad, ¿cuál va a ser el criterio? Ese es el criterio que define después cada jurisdicción. Claro. La nación lo que hace es distribuir la cantidad de dosis de acuerdo a la cantidad de habitantes. Cada jurisdicción define a dónde tiene que ir esa vacuna. Había incluso diferencias, recuerden, entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, que la provincia decidió empezar a aplicar las vacunas a docentes antes que la ciudad. ¿Pero es un hecho que se va a aplicar solo una dosis? No, todavía no está definido, porque Luis. Una cosa es, 3 millones son 1,5 millones de personas. Ahora, si se aplicara este criterio
de 3 millones y esperemos más de 120 días, serían 3 millones de personas. No está definido, pero Bisotti, recordemos, cuando era viceministra ya lo había salido a plantear. Ginés González García la salió a cruzar, dijo que no estaba en análisis eso. Es una idea que tiene en la cabeza la ministra y que evidentemente se está analizando. Va a depender de la llegada, está una cosa tal a la otra, va a depender de cómo avance el tema de Rusia. Si de Rusia en los próximos días se liberan más vacunas y pueden enviar una nueva carga, probablemente eso quede pendiente o en análisis. Pero la realidad es que el gobierno quiere avanzar lo más posible en la cantidad de aplicaciones porque se está acercando la peor fecha, ¿no? Los peores fríos y la estación en la que temen que llegue la segunda ola. Ahora me voy a sentar a charlar con Cristian Ritondo sobre varios de los temas. Cristian, buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. ¿Sentís que se aclara? Pero para mí hay un montón de dudas. ¿Qué pasó con Pfizer? ¿Cuántas van a llegar? ¿Sentís que esto aclara un poco? No, porque de diciembre vienen diciendo una cosa distinta. O sea, ya tendríamos 20 millones de vacunados, las vacunas no llegan, era un gran acuerdo que se había hecho con Rusia, Rusia no puede entregar, no sabemos qué pasó con Pfizer, por qué en los demás países entró, en la Argentina no. Nosotros sacamos de urgencia y acompañamos al gobierno en el proyecto de ley que nos mandó y que inclusive en el medio de la negociación el Ministerio de Salud corrigió algunas cosas porque entendíamos el proceso que estaba viviendo la Argentina, la pandemia y la necesidad de firmar los convenios para que vengan las vacunas, pero sin duda hay una política desacertada. Empieza con cuántas iban a traer, cuando traen las vacunas que no estén aprobadas, las primeras que vinieron, con los vacunatorios VIP, la vacunación para los amigos, y hoy no tenemos vacuna para nuestros abuelos, para los docentes, para los policías, para el resto de los argentinos. ¿Qué pasa con Pfizer? Que digamos, recordemos, están un tanto mareados de cantidad de cuestiones, pero Pfizer usa en la Argentina la mayor cantidad de voluntarios para probar la vacuna. Hospital Militar, Fernando Pollack, cantidad de gente. Y se suponía que esta suerte de colaboración iba a dar como una garantía para tener un privilegio a la hora de recibir las vacunas. No pasó. ¿Se acuerdan aquella famosa frase de Ginés González García? Es inadmisible lo que pide. ¿Qué se sabe de Pfizer? Empezó las negociaciones Ginés González García, como vos decías, con Pfizer. Las terminó siguiendo Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica. Se juntó con Pfizer. Trataron de llegar a un contrato. Se redactó 3 o 4 veces el contrato. No se pusieron de acuerdo. El gobierno cerró la negociación porque no se ponían de acuerdo y no hay ahora interlocutores nuevos con Pfizer, por lo menos por ahora. Bien. ¿Hay novedades de más vacunas de la Sputnik? Bueno, Luis, el domingo, madrugada del domingo, está saliendo un nuevo vuelo a Moscú. Otro vuelo más a buscar más vacunas. Con misma metodología, todavía el gobierno no confirma la cantidad, pero sí confirma el vuelo. Esto es importante. Un nuevo vuelo parte a Moscú para traer más vacunas. Se van a sumar a las chinas. Ya vamos a estar cerca de superar los 8 millones de dosis entre las chinas y entre las de Moscú, ¿no? Bien, bueno, después vamos a seguir hablando del tema vacunas. Me voy a ir a sentar con Ritondo. ¿Ganó un juicio, Cristina? Sí, no el juicio, pero tuvo un triunfo en un tribunal que Cristina suele criticar muchísimo, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hoy se trata del juicio que Cristina le inició por daños y perjuicios a la empresa Google. ¿Ustedes se acuerdan aquella frase de ladrona de la nación argentina que había aparecido en el buscador como una definición? Cristina planteó una demanda por daños y perjuicios y lo que pidió fue que se reserven todos los servidores de Google vinculados a ese hecho sin que se toquen. Bien. Google se presentó en la justicia. Esto es lo que estábamos hablando. El guiño de la Corte a Cristina Kirchner, la causa contra Google, cuando fue definida en el buscador como ladrona de la nación argentina. Y lo que Cristina busca es un peritaje al sistema de los servidores de la empresa para determinar quién pudo poner esa frase, cómo se llegó ahí, cuánto tiempo estuvo publicada. La vicepresidenta lo que pidió es que se mantengan los servidores intactos. Google dijo, esto no puede ser así. Hubo distintas apelaciones, llegó hasta la Corte le dio la razón, no se puede tocar nada hasta que se haga el peritaje. Bien, después vamos a hablar un poco de inflación. Claudio, tuyo iba a ser de un tema siempre así, ¿no? Sí, vine a divertirlos. Pero digo, ¿hay algún motivo para pensar que el 29% propuesto en el Congreso, en el presupuesto, pueda ser cumplible? Te adelanto la columna entonces, son las brechas que ofrece el sistema. La inflación, te lo planteo en estos términos, inflación mayorista más del 6% mensual
sobre todo en alimentos, los servicios completamente congelados. Entonces, la inflación va a ser o va a depender de la clase social en la que vos pertenezcas. Si sos de clase muy baja, el 80% de tu consumo es alimento. Vas a tener una inflación muy alta. Las clases más altas, el 80% de su consumo son servicios, que muchos de esos van a estar congelados. Vas a tener una inflación más baja. Ese 29, 30, 40%, el número que dé, como te digo siempre, no va a representar a nadie. Bien. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué viste ayer en Alberto Fernández cuando hizo la cadena? Agregando incertidumbre a las que tenemos todos los argentinos. ¿Por qué? Mira, Luis, cuando vos ves, recién he hablado de Pfizer, 100 millones en Brasil, Argentina, 0. Uruguay empieza el proceso vacunatorio después que nosotros. Ya vacunaron a todos los mayores de 80 años, nosotros el 50%. Chile, parecía al lado, pero no, Chile, 20% de su población. La Argentina no llega al 1%. Darle certidumbre. A ver, vamos a terminar con los mayores, porque viene ahora el frío, ahí puede haber un rebrote. Son los que más lo sufren, son los que pueden hacer colapsar por la cantidad de muertos, por lo que ya pasó, el sistema hospitalario, que gracias a Dios no colapsó, y en esto hay que hacer un reconocimiento al gobierno, tanto nacional como de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires, que fueron tal vez los más afectados al principio, que no colapsaron los sistemas sanitarios como pasó en otros países. Ahora, para eso tuvimos la cuarentena más grande del mundo, ¿no? Digo, en condición de poder no haber colapsado, con una economía que se derrumbó y una economía que sigue en derrumbe. Bueno, después está el profesor acá, más vale no hablar, porque seguramente va a ser mucho más claro de que todo lo que pueda aportar. Pero entonces lo que estamos planteando es que la doctora Bisotti venga, nos explique cuál es el plan vacunatorio, que no nos mienta como mintió Ginés cuando vino, porque hoy tendríamos una cantidad de vacunas y de resoluciones que no las tenemos. Entonces, no hablan con la oposición, no hablan con la gente. Cada vez que hablen, hacen un... ¿Sentís que eso se extremó? Yo tuve la impresión de 1 de marzo el discurso del presidente en la apertura de sesiones, ahora la cadena ayer, no logro entender la cadena. Digo, defiendo el derecho al presidente a la cadena porque es fundamental en una ley, aparte, sí. Lo defiendo o no lo defiendo, no importa nada. Pero digo... Pero para decir algo. Pero claro. Es para decir algo, es para prestar atención, va a hablar el presidente, uno le presta la atención suficiente porque va a anunciar algo importante para todos los argentinos. Eso es lo que debe ser una cadena nacional. Si no, para no decir nada, para desinformar, para no entender, para decirnos que después del verano viene el otoño y que nos mantengamos a 2 metros y con barbijo, eso ya lo sabemos. Bueno, acá hay dos teorías. Ahora, yo creo que digo que el presidente nos anuncie, no diga, nosotros hicimos convenio, el Sputnik va a venir de esta forma. Las chinas van a venir de esta forma, con esto vamos a tener esta cantidad. Pfizer estamos tratando de arreglar. Y el problema que tuvimos con Pfizer fue que nos digan. No, aparte yo digo, una cosa es que vos digas, yo no me puedo comprometer. Johnson y Johnson, los privados, ¿en qué momento pueden empezar a adquirir? ¿Podrán empezar a adquirir los privados vacunas o no? Una cosa es así, bueno, mire, yo firmé este contrato que dice que el 14 de marzo van a llegar 500.000 vacunas. Quiero que sepan que esto es, o después si no cumple, si no es creer en la palabra simplemente lo que te están diciendo. Pero no solamente esto, hicieron de algo épico, hay que acordar el primer avión, digamos, era lo épico le pusieron a todo, parecía que era Malvinas, o sea, también le falta el respeto a la gente. Con esto de la cadena y demás, ayer Rosario contaba que en Casa de Gobierno, no es una hipótesis de ayer, sino que decía, fue como aprobar Kirchnerismo 1. ¿Esto qué significa? Hablo directamente con la gente, prescindo de los periodistas porque me critican mucho y de paso hago un ruido el día en que Macri aparece presentando su libro. ¿Te cierra esto? Sería infantil de parte de un presidente la crisis económica que tenemos, la crisis que viene de salud, rebrote de pandemia, que se dedica a ver si tapa a Mauricio Macri porque presenta un libro, la verdad, tiene un equipo que lo asesora bastante mal. Para terminar, aparte de hacer una cadena, el resultado de esto es crítica de todos lados. No hubo programa que yo ayer, periodística, en los canales que haya pasado, donde no fuera criticado el presidente diciendo qué quiso decir, que yo no le entendí, que entendiste. Me parece que si el presidente hizo eso, lo hizo muy mal. Y me parece que el presidente tiene que dejarle de echar la culpa a los periodistas, a la justicia, a la oposición de todo lo que pasa en Argentina, tiene que mirar para adentro, tiene que resolver su interna, tiene que dejar de actuar en la política como el presidente del frente de todos, ser el presidente de todos los argentinos, ponerse a comandar otra pandemia, tratar de recomponer esa foto que a todos los argentinos nos gustaba, que era Axel, Horacio y la Cámara de Diputados,
poniendo la voluntad para sacar las leyes que necesitaba, el acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, todas esas cosas que pasaron tienen que volver a pasar. O por lo menos él tendría que intentar que pase. Si no, la Argentina que hoy tenemos es esta Argentina de un presidente que está desbocado, que nos hace hacer papelones internacionales como el que hizo en México, que se reúne con hombres de negocio y le hacen 4 preguntas y quería salir corriendo como Lorenzino, porque no tiene respuesta. Desbocado. Es un presidente que está desbocado de las cosas que dijo en México, las cosas que dice todo el tiempo. La del primero en el Congreso. A ver, el Congreso a qué viene, a decir, señores, esto es lo que hicimos el año pasado, esto es lo que vamos a hacer esto. No dijo nada. Vos que venís del peronismo, ¿es un gobierno peronista el de Alberto? A ver, yo creo que hace muchos años en la Argentina no hay un gobierno peronista, se pueden decir peronistas, pero creo que la política del ascenso social, el de la educación para igualar, todo eso se terminó. Digo, me parece que miran todo el tiempo para abajo. En la Argentina, 2 de cada 3 chicos son pobres, tienen el 50% de la pobreza y siguen conduciendo el país mirando el espejo retrovisor y no mirando para adelante, viendo quién es el culpable. Como si en los últimos 20 años, 4 de un presidente fueron los responsables de lo que pasó, digamos. Entonces, siempre la culpa es del otro. Es típico de los populismos, la culpa es de otro. Dejaste el gobierno hace 15 meses, el gobierno de María Eugenia Vidal, y veía lo de Maya. Es imposible achacarle a Axel Kicillof la responsabilidad de 2 pibes de cada 3 pobres y demás. No. Viendo eso, ¿no sentís decir, che, tampoco la supimos hacer? ¿Qué cosa no supimos hacer? Igualar, mejorar que 2 de cada 3 fueran pobres, que las mayas no vayan al colegio. A ver, sí, pero vale la pena decir todo lo que hicimos, si queremos. Porque me parece que sí, hubo 500.000 adultos mayores que terminaron sus secundarios, que no habían terminado sus secundarios y le dimos interés. Sí empezamos a urbanizar barrios que se han suspendido. Itatí, acá en Quilmes, para decir uno rápido, puedo decir el barrio Esperanza en San Martín, donde lo que hacíamos era casualmente eso. Y si querés hoy hay muchas cosas que se abandonaron, porque hay que ver la madre de esta chica, cómo estaban y demás. Tampoco hay lucha contra el narcotráfico. No hay un búnker que se derribe, no hay operativo antidroga. El mensaje que se manda con algunos, como por ejemplo con la marihuana, que es mejor que el cigarrillo. Estamos confundiendo. Me parece que en algunos tienen desconocimiento profundo de lo que es el conurbano, lo hablan de un esnovismo que no es lo que tiene que pasar en el conurbano ni en los sectores más humildes. ¿No sé que justo es eso lo que le decían a María Eugenia? Que no tenía idea de lo que pasaba en el conurbano, que era un discurso no hubo nadie que haya recorrido más el conurbano que María Eugenia. Y cuando dicen que no aparece María Eugenia Vidal, yo le digo, no aparece en los canales de televisión. Pregúntenles, yo hace muy poco presenté un proyecto de ley donde reivindico el trabajo que han hecho en los comedores, sosteniendo. Pregúntenme cuántos comedores María Eugenia fue durante la pandemia. No iba a la televisión, iba donde tenía que estar y donde ella se sentía cómoda. Si fue la mujer que más recorrió, si fue la mujer que más intentó cambiar, digamos, ¿me vas a decir que la única explicación por la que perdió es porque se unió al peronismo? No. Hay una situación económica que perjudicaba, el peronismo daba esperanza, se había unido. Siempre el peronismo tiene una base muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. Te diría, los candidatos que menos sacaron, Herminio Iglesias o Aníbal Fernández, sacaron el 36%. Y en el caso de Aníbal Fernández fue Felipe Solá también de candidato. Con lo cual, te diría, el peronismo unido tiene ya por sí una muy buena base y que arranca de cercano al 40%. Y nosotros tuvimos una política económica que sin duda hizo que el conurbano y los más humildes lo sufrieran más, y no pudimos recomponer eso. Pues, a ver si es metáfora. ¿María Eugenia perdió por la política de Macri? Hubo una política económica, esto no hay mucha autocrítica. Después del 2018 que no pudimos hacer las transformaciones que queríamos, la economía no funcionó bien. Si bien los últimos 3 meses antes de las elecciones la Argentina había vuelto a volver a crecer, se estaba bajando la inflación, el dato concreto son todas las estadísticas, que aparte nosotros no las escondíamos que eran del INDEC. ¿Pero dónde bajaba la inflación? Los últimos 3 meses seguramente. Claudio, ¿bajaba la inflación? Los últimos 3 meses venía bajando la inflación, antes de agosto, en agosto no se pierde la interna, se produce un nuevamente aumento y deja a la Argentina, vuelve a dejar de crecer. Sí, también es relativo a la sensación térmica de la inflación medirla sola. Solo una observación y tomo lo que dice, que es, una cosa es tener una inflación, por ejemplo, el año pasado del 36% anual con una caída del PBI del 10%,
la sensación térmica es mucho peor por la caída del PBI. O sea, tengo menos ingresos y me suben más las cosas. En el 2019 también teníamos una caída del PBI. Entonces bajaba la inflación, pero la sensación térmica también era peor, porque me suben los costos y me bajan los ingresos. Otra cosa es tener inflación con crecimiento. Nada, igual es mala en todos los aspectos. La inflación es mala, punto. ¿No Sí, es cierto? Claro. sin duda. Y le perjudica siempre a los que menos tienen. ¿Pero le soltó la mano Macri a María Eugenia? Nunca. Y no lo creo que sea así. Nosotros somos parte de un equipo y creo que sí con el diario del lunes, sí, con el diario del lunes María Eugenia iba antes, podría haber ganado, pero es el diario del lunes. Cuando se tomaron las decisiones, se tomaron y hoy los resultados están. Así que hay que construir la Argentina que viene para adelante y creo que mirar la experiencia que tuvimos de gobierno, hacer análisis de lo que hicimos mal, volver a hacer lo que creemos que hicimos bien y que la sociedad aprobó, y me parece que eso nos va a dar legitimidad para volver a gobernar en la Argentina. Sí, Rosario, Nacho. Sí, no sé si leyó el libro de Macri, en uno de los fragmentos dice que Cristina no está bien y no sabe si alguna vez lo estuvo. ¿Usted coincide con esto? No tengo ni coincidir ni no coincidir con el libro de Macri. Primero lo estoy leyendo recién ahora, me lo regaló en el día de ayer, y es una evaluación que hace el expresidente y sabrá por qué lo dice y lo confirmará en el libro. Digo, a mí me impactó, yo ayer lo decía, ¿no? Empecé a leerlo también, habré leído 70 páginas impar, me puedo acordar fotográficamente, página 5 dice Cristina no está bien, igual, y nunca lo pudo ser. Igual hay actitudes como la de no haber entregado la banda presidencial que hace una persona muy poca democrática, por lo menos por empezar por ahí, ¿no? Ritondo, ¿qué opina de esta nueva iniciativa del gobierno de postergar las PASO? Hay algunos aliados de Juntos por el Cambio que están de acuerdo. ¿Cuál es la postura de ustedes? ¿La de suspender las PASos o de postergarlas? Algunos de suspender, otros de postergar. No, Morales a ver, se mostró de acuerdo en suspenderla. La de suspender no, porque cambia básicamente el sistema electoral en la Argentina. O sea, tiene un diseño el sistema electoral y nunca se cambia en un año electoral. No, de hecho, en medio de la pandemia, el gobierno nacional habilitó a cualquier cantidad de escuelas para que voten en las elecciones de Bolivia. De Bolivia, correcto. O sea, digo, y ahora, digamos, cuando tienen que votar los argentinos. Pero digo, después, hay que hacer pasos. Si hay que hacer pasos y creo que es el método para seleccionar los candidatos. ¿Vas a ser candidato a gobernador? Falta eso para el 2023. No, pero digo, Monzó se lanzó, Emilio se acaba de lanzar. Yo creo que es el 2023. Yo creo que es el mejor, me encantaría, es un lugar que conozco, que trabajé, me encantaría, me parece que falta el 2023. Pensemos que en el 2019, más o menos a esta altura, yo venía acá y decía que Alberto Fernández iba a ser el presidente y que si lo soy el gobernador, ustedes habrán dicho Ritondo hoy no vino bien. Digo, bueno, pero entonces, lo de Alberto fue una cosa... Falta mucho tiempo, pero lo que digo, hay que trabajar para recuperar la provincia de Buenos Aires. Yo lo estoy haciendo, pero creo que hay muy buenos candidatos también. Emilio es uno, Diego está ahí, que viene o no a la provincia, y es buen candidato. Hay muchos intendentes. ¿Vidal no quiere ser candidata este año? Lo va a decidir ella. A mí me encantaría, yo vuelvo a repetir, yo me encantaría que encabece la lista de la provincia de Buenos Aires y me encantaría también que sea la candidata a presidenta del espacio en el 2023. Sí, es encabezar quizás la lista de una elección que puede salir derrotada otra vez. En el año 2017 Esteban Burri derrotó a Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. El kirchnerismo venía de un montón de derrotas. Una derrota más o una derrota menos, hay que ver en qué condiciones de queda, cómo se dan, pero cuando uno defiende la idea no es solamente ganar, sino tiene que ver con los valores que defiende ante una sociedad. Y me parece que esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Es muy difícil, en el 2000, cuando creamos Compromiso por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, perdimos la primera elección en el 2003 y todos decían que Mauricio Macri y todo su equipo se iba a la casa. 8 años después, o un poco tiempo después, gobernó la Argentina, la provincia de Buenos Aires, la ciudad, y armó por primera vez un gobierno. Una cosa es perder después de la gestión y otra cosa es perder en la legítima competencia, ¿no? Se puede perder después, se puede perder en el momento. Me parece que tiene que ver cuánto es, y aparte yo creo que en el caso de Convencer, estoy seguro que María Eugenia va a ganar la provincia de Buenos Aires, pero digo, más allá de lo que yo crea... ¿Cuál es candidata? Si va a ganar la provincia de Buenos Aires, es que es candidata. Bueno, pero ahí disiente con otros referentes. Por ejemplo, Jorge Macri ayer dijo que no la veía a María Eugenia Vidal siendo candidata en provincia. ¿Y qué opina de Macri? ¿Macri se tiene que jubilar de sus pretensiones? En la política nadie jubila a nadie. Hay dos sistemas de jubilación, es la decisión propia o la de la gente. No es otro dirigente. ¿Sí? Y digo, Mauricio Macri está activo, da consejo, presentó su libro,
hay que aprovechar la experiencia que tuvo los 4 años como presidente, fue el fundador del PRO, fue el hombre que fue capaz de hacer esa coalición de gobierno que derrotara al peronismo, que hiciera un mandato de 4 años sin terminar, que vuelva a colocar a la Argentina. Cuando dice, ¿para qué sirven las relaciones internacionales? Y capaz que servían para conseguir vacunas. Ahora, estar bien con el mundo, ¿no? Pero en esa lógica, Cristian, ¿un expresidente es mejor como candidato nuevamente o acompañando al espacio desde su experiencia? Uno le puede decir al otro lo que quiere ser porque eso va en cada uno. Si vos me decís, yo creo que la experiencia y la capacidad que aporta Mauricio Macri es mucha, y después de presidente solamente podés volver a ser presidente. No hay otro lugar en el cual, digamos, ya fuiste papa, ¿no? ¿Es un buen presidente de la Cámara, Sergio Massa? Yo tengo idas y vueltas, pero tengo una buena relación personal, y después él defiende como presidente de la Cámara sacar los proyectos del gobierno. Lógicamente en la Cámara tenemos muy buena convivencia. Esto no quiere decir que opinemos iguales o tengamos parecidas las miradas. Se suele decir que en las internas de la coalición que gobierna, bueno, Cristina está clarísimo cuál es su posición, Alberto era el presidente de mediación y Massa era el más racional, el más moderado. ¿Sí o no? Pero termina votando las mismas cosas, ¿no? El impuesto a la riqueza termina sacando las mismas cosas, con lo cual la moderación se muestra en los hechos. Digo, ahora que en las formas, en los tratos sea de una forma, es una cosa, pero digo, el impuesto a la riqueza, solidaridad, como digo, fue votada. La plata que le robaron a la ciudad de Buenos Aires fue votada. El presidente es Sergio Massa y él es parte y tiene diputados, inclusive de su sector, del Frente Renovador, dentro del bloque Frente de Todos. Votaron todos iguales. Algunos creen que aquella pelea de Mauricio con Sergio Massa fue estratégicamente un error porque permitió que se uniera el peronismo. Yo no estuve, ni fui a Davos, ni estuve en las conversaciones que ellos tuvieron. Con lo cual, solo queda es lo que dice Mauricio Macri y lo que dice Sergio. Pero fue una lástima que una relación que había comenzado con mucha altura se haya roto. Sí, sí, Martín. Ritondo, ayer el presidente en la cadena nacional dio la sensación de que frente a la falta de vacunas, la segunda ola, la mutación del virus, podría haber medidas restrictivas a futuro. ¿La oposición hasta dónde estaría dispuesto a acompañar y qué tipo de medidas de cierre? La verdad que es muy difícil, porque no hay un buen diálogo con el presidente. Es más, no hay diálogo con el presidente. O sea, nosotros tenemos un diálogo, diría, respetuoso en la Cámara de Diputados, con Sergio y con Máximo, que son los que representan al gobierno. Ahora, con el gobierno, ¿en qué medidas? ¿Con quién lo va a consultar? Pero ustedes ahora, hoy por ejemplo, se juntó con todos los ministros de salud, incluso estaban los de las provincias opositoras. ¿Habla con gobernadores como Gerardo Morales, con los radicales? Bueno, serán ellos, pero no habla con la oposición, habla con los gobernadores, que son parte de la oposición. No es lo que piensa Gerardo Morales, no tiene por qué ser lo que piensa mi bloque del PRO, ni el propio bloque radical. Fuiste ministro de Seguridad hasta que se fue Vidal. ¿Cómo viste esta interna que empezó en un programa que hacíamos Nacho, Rosario y yo, lo recuerdo, en Animales, cuando Bernie dijo, no le hablo, y hoy casi piña con el número 2? ¿Qué significa esto? Primero, vuelvo a reiterar lo que dije en tu programa, las veces que hablamos, la seguridad es un problema tan grave que lo resolvemos entre todos. Y eso quiere decir nación, provincia e intendencias en la provincia de Buenos Aires. Es imposible pensar que uno solo tiene para resolver los temas. Tiene que estar con el intendente, con su secretario de seguridad, con lo que pueden aportar y con Nación, porque vamos desde delitos federales que hay que compartirlo con Nación hasta los delitos que preocupan al común, que son desde una plaza, desde cómo interactuamos con el narcotráfico, dónde tenemos que tener presencia, el mapa del delito. Bueno, entonces va desde el intendente ahí. Cuando esto se rompe, es imposible tener una buena política de seguridad. ¿Quiénes ganan? Los delincuentes. Es bueno, ¿te gusta el estilo, Bernie, en el ejercicio del sillón que vos ocupaste? A ver, yo le reconozco a Bernie que trabaja mucho, que se ocupa de las cosas, pero no me gusta su estilo. No es el mismo que tenía yo. Yo, en algunas cosas, creo que hay que mostrar lo que trabaja la policía, no a uno. Después uno puede entender el enojo de Bernie. Lo que creo que no se puede expresar así. Si es cierto, y lo sé por Diego,
Diego y Bernie no durmieron la noche pensando si esta chica, porque con las horas, el desenlace claro. que uno esperaba, la verdad, era dramático. Digo, Sí, claro. Yo pasé por ese lugar y sé que a medida que van pasando las horas, uno hay una cuestión de porcentaje de encontrarla con vida o no. Entonces, yo me imagino en Diego y en Sergio Berni la preocupación que tenía. Y de Nación no tenían acompañamiento, entiendo que haya un enojo. Ahora, la reacción de esa forma, hacerlo público, me parece que para los delincuentes... Me pareció que rían. dejaste caer que es medio figurete y Berni. No, él tiene una forma distinta, o sea, de presencia en los medios, yo a veces quedaba mal por no ir a los medios, o sea, porque me tomaba en un mes, creía que no tenía que ir y que tenía que dedicarme a fondo a la gestión. Me digo, porque, a ver, Le estás diciendo lo ha sufrido. Lo he sufrido, lo he padecido, no lo he sufrido, lo he padecido. Una vez Pero le estás te escribí y dije, no estoy saliendo de radio porque no estoy haciendo medio. Te digo, le estás diciendo un poquito figurete. No, le digo que él tiene una forma, no le digo figurete, de abordar el trabajo en los medios que es distinto al que yo planteaba. Pues yo creo que hay a veces que el protagonismo lo tiene la policía. En la búsqueda era muy factible que las imágenes que tengas del ministerio era la policía buscando y trabajando y viendo cómo estaban con los perros, que aparezca yo. Pero digo, son formas distintas. Hoy Kicillof finalmente lo ratifica, Rosario. Sí, los ratificaron a los dos. Sergio Berni y Sabina Frederick están ratificados cada uno por sus jefes políticos. Alberto Fernández, a Sabina Frederick. Incluso Sabina se hizo fuerte en la Casa Rosada cuando Sergio Berni empezó a criticarla y a cuestionarla. E incluso el año pasado, recordemos que ya habían compartido una reunión juntos en la que estaba Axel Kicillof y también hubo fuertes gritos de Sergio Berni. A partir de aquel entonces, Sabina Frederick empezó a cobrar mayor fuerza en el Gabinete Nacional. Hoy hubo unos chats de los ministros albertistas que dijeron, no solamente le tenemos que dar el respaldo privado a Sabina Frederick, empecemos a mostrar el respaldo público. El primero que lo hizo fue Matías Lamen. Se armó una actividad pública para sacarse una foto con Sabina Frederick. El albertismo va a empezar a mostrarse en los próximos días con Sabina Frederick. Digo, con todo cariño por Matías Lamen, ¿no? Pero digo, arrancaron con el ministro de Turismo. Si querían bancarlo, hubieran arrancado con un ministro de Interior, con un jefe de gabinete. Pero digo, lo queremos a Matías Lamen, nos cae muy bien. Es la primera foto del albertismo de estos ministros que están muy enojados, sobre todo porque, bueno, Cristian Ritondo lo decía, porque no solamente se difundieron los gritos de Sergio Berni hacia el número 2 de Sabina Frederick, sino que después Sergio Berni se mostró con Diego Santilli y les molestó a estos albertistas este show que hizo Sergio Berni con Diego Santilli. Por otro lado, y Kicillof lo recibió a Berni. Lo recibió hoy a la mañana en la Casa de Gobierno de La Plata a Sergio Berni. Kicillof estaba molesto con el ministro de Seguridad por el accionar que hizo. Ya lo había calmado varias veces antes al ministro de Seguridad. Ahora, recordemos que es el ministro de Seguridad que sobrevivió a la levantada de la policía cuando le hicieron piquetes en la Casa de Gobierno, en la Quinta de Olivos, y va a seguir sobreviviendo. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández ni siquiera habló del tema con quién, con Cristina Kirchner. ¿De quién depende que siga en el cargo o no siga en el cargo? De Cristina Fernández de Kirchner. No hubo diálogo, no hubo un pedido tampoco. Sergio Berni dice, me quieren sacar desde la Casa Rosada. Desde la Casa Rosada dicen, nosotros no levantamos el teléfono para sacarlo y mucho menos a Cristina Kirchner. Luis, dos cosas sobre esto. La primera es, sí dialogo y recorro con los intendentes propios y ajenos que hablo. No hay presencia de fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. Ha desaparecido. Tiene razón Berni, entonces. La presencia, y esto lo reclaman todos los intendentes, al cual le han hecho lugares para que estén las fuerzas federales. No están, no hay presencia, no hay forma de controlarlos, le dan un número que no es lo que están. Primer tema. El segundo tema es, qué lamentable que tengan que criticar a que dos distritos de distintos color partidario se junten para resolver un tema que del gobierno una ministra lo critique. Tendría que ver cómo se habría sumado antes. Claro. Me parece que trabajar juntos es lo que decía antes, es la mejor solución para encontrar estas cosas. Ninguno de los dos, y esta es la buena actitud que tuvo Diego y Berni, se quedaron diciendo el costo político lo paga él y yo no voy. Los dos fueron y pusieron la cara. Y esto hay que valorarlo porque yo he pasado por situaciones similares y sé lo difícil que es. Dos muy cortitas. ¿La votás en una interna de tu coalición a Patricia Bullrich? Sí, según contra quien vaya. Si va contra María Eugenia, no. Pero digo, Patricia es muy... Patricia tiene un trabajo, una militancia, un esfuerzo, lo que le está poniendo al partido, lo que está haciendo ella, que es para reconocerle
el gran esfuerzo de ellos. Yo me llevo muy bien con Patricia, lógicamente. Ahora, si vos decís, va Patricia contra María Eugenia, olvídate. O sea, entre Patricia y María Eugenia, claramente María Eugenia. Entre María Eugenia y Mauricio. Entre María Eugenia y Mauricio, María Eugenia. Se presentan los dos para candidato a presidente y vas con María Eugenia. Sí, es mi candidata a presidente. Trabajé 8 años seguidos con ella, tanto en la legislatura, cuando ella era presidenta por ser vicejefa, y yo la presidía. Te mandó el libro, Mauricio, ¿no? Mauricio me mandó el libro. dedicó? Sí, me lo dedicó. La puse en mis redes. ¿Qué dice la dedicatoria? Para Cristian, un gran luchador por una Argentina más justa. Mirá, ahí lo tenés. Bueno, nada, hubo miles de No, pero versiones. para que yo lo elija es... No, yo está muy trabajo bien, y pero digo, está muy bien. esto sin dejar de querer, de haber creído quién fundó, yo lo que creo es el proceso, y perdón, y el que nos dio la oportunidad, a María Eugenia, a Horacio, a Diego, a mí y a muchos, de crecer en este espacio. Nada menos, Mauricio. si no, está claro. Está claro. Circuló una versión de que había habido una oferta, te lo pregunto así como un chisme, de haber en la Cámara de Diputados haber ofrecido vacunas en el momento del vacunatorio VIP. ¿Algo de eso hubo? No, la única vez que hubo una charla, pero que fue seria, es cuando no se vacunaban y no se anotaban al principio, Sí. fines de diciembre, que si alguno, todavía estaba en discusión, se vacunaba y algunos querían hacer 1 o 2 por bloque, que era en el momento que no tenía, digamos, que la Sputnik, ¿verdad? Y eso no llegó a nada porque en realidad enero hubo un poco de receso, se llegó febrero, ya la vacuna, después que salieron las notas y demás, tuvo credibilidad, pero fue en el momento que había 200.000 o menos 200.000 en la provincia de Buenos Aires y había un miedo que la gente no se vacune por desconfianza y ahí, pero fue una charla, pero no hubo vacunatorio VIP. Es más, yo puedo asegurar que de mi bloque no tiene ninguno la vacuna. No, es más, Polledo y no me acuerdo la otra diputada No. que iban a México. Carmen, no. A Valdés no le van a hacer una cuestión de privilegio. A Eduardo Valdés le van a hacer una cuestión de privilegio. Vamos a ver cuando tenemos años, todavía no lo tuvimos. Está bien. Gracias por haber venido. No, Muy amable. muchísimas gracias. A propósito de vacuna, el señor que fue y le tocó el timbre a los Duhalde, ¿lo ascendieron? Lo ascendieron, Luis. Mirá. Alejandro Costa es el hombre en cuestión, un funcionario que lo habrás visto muchísimas veces durante la pandemia porque era el que salía a la mañana con Carla Bisotti en las conferencias de prensa matutinas, Sí, también me en las acuerdo. vespertinas, incluso en el que estuvo la payasa Filomena, estuvo ahí Alejandro Sos Costa, malo, una cara muy le visible. tiraste la payasa Filomena. No, porque un funcionario todoterreno, era subsecretario de Estrategias Sanitarias, fue ascendido, Luis, con la salida de Ginés González García y la llegada como ministra de Carla Bisotti, fue ascendido a secretario de Calidad, Regulación y Fiscalización. Alejandro Costa fue el que fue a vacunar a los Duhalde, a la familia Duhalde, a la casa personalmente. Sí. Fue el que le llevó las vacunas a los Duhalde, lo reveló este canal. Sí, estuvo Chiche, lo contó Romina Mangel y después estuvo Chiche que confirmó esto, ¿no? Exactamente, lo confirmó Chiche Duhalde, fue ascendido en el día de hoy, salió en el decreto del boletín oficial. Bueno, una buena noticia para Alejandro Costa, es una designación que no deja de ser polémica por el contexto, Luis. Desconozco qué pasó, porque había leído que los vacunados VIP no habían recibido la segunda dosis. ¿Tenemos claro si... No la recibieron, no se presentaron todavía. Pero ¿se acuerdan que en el caso de los Duhalde fue muy particular? Fue el señor Costa, tocó el timbre para vacunar a Eduardo. Sí, bueno, también vacunó a Chiche. Pero como había 5 dosis en el frasco, fue Chiche, el secretario 2 de las Duhalde, hijas, sí, tuvieron suerte. y para no tirar, está muy bien. Me parece que, ¿esto cómo se llama en economía? Ahora, Maximizar la distribución. Recursos, claro. claro. Es una cosa fenomenal. Yo te digo que la escuché, insisto, me cae muy bien, tengo como un afecto personal por Chiche. No puedo creer realmente que... Sí, la excusa de Chiche Duhalde fue terrible. Sí. O sea, Bueno, decir que la quisieron callar dándole la vacuna, hacete cargo que la quisiste recibir, ¿no? Porque también le pegan todos al gobierno y dicen, bueno, la quisiste recibir, pusiste el bracito. sí, nadie te obligó. Exactamente. Nadie te obligó. El doctor Arnaldo Medina es el secretario de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación. Doctor Medina, soy Luis Novarecio, a quien dicho esto lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, empiezo con algunas cosas de lo particular a lo general. Hoy se anunció que va a llegar un lote de 3 millones de vacunas chinas. ¿Está decidido o usted diría que es posible utilizar una dosis por persona y de esta manera vacunar a 3 millones en cambio de 1,5 millones con 2 dosis? Bueno, en el caso de la vacuna china, todavía no. Primero, es decir, no está decidido, o sea, no está todavía aprobado por ANMAT para mayores de 60 años.
hoy es el grupo que más preocupa de llegar a vacunar. Respecto a la decisión de una sola dosis, no es tan así, sino que la postura es diferir la segunda dosis, ¿no? En el caso de esta vacuna, ahora se han comprado 3 millones de dosis. 1 millón sería primera dosis y 2 millones serían segunda dosis, porque recordemos que se había comprado anteriormente 1 millón. O sea que tenemos 2 millones de primeras dosis y 2 millones de segunda dosis. Sí. Si se volviera a confirmar un contrato y se compraran más vacunas chinas, podría ser que se ocupen en primeras dosis. Es decir, que el cargamento que llega va destinado a 1,5 millones de personas, punto. El cargamento que llega, sí que son 3 millones de dosis, 1 millón podrían ser primeras dosis y 2 millones estarían destinados a segunda dosis. En caso de que se compren, hay tratativas por supuesto, y que se pueda confirmar una compra con China de más dosis, podrían destinarse parte de ese cargamento como primera dosis. Me queda solo esta duda. Si utiliza 1 millón como primeras dosis y 2 millones como segundas dosis, me falta... Ya se aplicó 1 millón de primeras dosis. Recordemos ahí que está, ya se había comprado 1 millón. ahí está. Y los criterios de vacunación dependerán de cada jurisdicción, si es mayores, menores, personal de seguridad o lo que fuera. Bueno, hoy estuvimos, sí, pero de todos modos hoy tuvimos una reunión del Consejo Federal de Salud, la ministra de Salud, Carla Bisotti, con todos los ministros provinciales, y se definió como grupo prioritario mayores de 60 años. Esa es la prioridad, es decir, poder llegar lo más rápido posible a inmunizar a este grupo para en una segunda ola poder tener la mayor cantidad de personas protegidas, ¿no? Para evitar formas graves, para evitar internaciones. Doctor Medina, hay muchas discusiones respecto de lo que pasa con los argentinos que ingresan a nuestro país, sabiendo que están cerradas las fronteras desde diciembre pasado. ¿Es un hecho que se va a restringir la llegada de argentinos, sea impidiendo la salida de vuelos, impidiendo el regreso de personas de zonas endémicas? Bueno, acá lo que hay que aclarar respecto a las fronteras, en principio que no se permite el ingreso de extranjeros con motivos turísticos. Está claro. O sea, solamente pueden ingresar aquellos que son esenciales, que vienen con una actividad comercial o alguna actividad productiva. En el caso de los argentinos, desaconsejamos la salida con motivos turísticos. La verdad es que hay mucha preocupación por estas nuevas cepas. Recordemos que son 3 cepas fundamentalmente: la británica, la sudafricana, que no ha llegado a nuestro país, por suerte, y la cepa de Amazonas. Por el estado epidemiológico que está Brasil, fundamentalmente, y países limítrofes, nos preocupa muchísimo la llegada de esta cepa. Por lo tanto, ya se han restringido los vuelos. Recordemos que se han restringido en un 60% de Brasil, se han restringido 40% de Estados Unidos y 30% de otros países latinoamericanos. Y la ministra de Salud y el presidente de la Nación han determinado que se endurezcan los controles respecto a las personas que ingresan al país y fundamentalmente el control que se debe hacer de la medida más importante, que es el aislamiento posterior al ingreso al país. Recordemos que debe ser de 10 días posteriores a la toma de muestra para realizar la PCR. Los viajeros vienen con una PCR que en el país de origen. Esta PCR la controlan las aerolíneas, y también, como se debe subir a la declaración jurada que presentan los viajeros, se controla online por la autoridad sanitaria, en este caso por Sanidad de Fronteras, y después de todos los pasajeros incluso firman un compromiso antes de salir del país, deben cumplir estrictamente el aislamiento cuando regresan al país.
Sí, Nacho. Sí, doctor Medina, ¿cómo le va? Le quiero consultar si se puede confirmar ya el vuelo del domingo 2:30 de la mañana que partiría rumbo a Moscú en búsqueda de nuevas vacunas de la Sputnik. ¿Está confirmado ese plan de vuelo? Yo no lo tengo confirmado. Yo por lo menos no lo tengo confirmado. No te puedo decir nada respecto a eso. Doctor, vimos hoy que en Paraguay fueron arrestados argentinos que llegaron con PCR falsos. Hay una investigación sobre los PCR con los que llegaron los chicos egresados de Cancún. ¿Se está pensando y evaluando que los viajes de egresados queden suspendidos? Sí, sí. Los viajes de egresados son una actividad de alto riesgo. Recordemos lo que pasó en Cancún. Hay dos situaciones que son obviamente riesgosas, ¿no? Una es el viaje de egresado por la característica de los viajes. Recordemos que tienen, en este caso en Cancún, o en el destino, actividad nocturna y en lugares cerrados. Digamos, esto favorece los contagios. Por otro lado, son personas jóvenes. Y por otro lado, en el caso de Cancún, nos encontramos con la sorpresa de que un grupo muy importante, 44 personas de este grupo, que habían presentado PCR negativas, que como les dije anteriormente, las controlan muy estrictamente las aerolíneas. A todos nos ha llegado el rumor o la confirmación de alguna persona del exterior que quiso viajar y le controlaron la PCR y si la tenía vencida, por ejemplo, no pudo viajar. Las aerolíneas controlan muy estrictamente esto y 44 de quienes habían presentado la PCR negativa fueron positivos al ingreso al país. Esto obviamente llama la atención, no puede ser un número tan grande. Uno espera un número más chico, incluso menos del 1% que pueda ocurrir esto. Y la sospecha acá es muy clara, es decir, hay una irregularidad respecto a las PCR. Pueden ser tres tipos de irregularidades, o que sea falsa, o que le tomen la muestra y no la procesen, como comentó la madre de una de estas personas, o también puede ser un problema de calidad de los laboratorios, que sean falsos negativos. Todo eso está en investigación. Le quiero ser muy breve y apelo a su capacidad de ser sintético, doctor Medina. ¿Se estudia ampliar la cuarentena? Hoy, cuando vuelve una persona de la Argentina, vuelve al exterior, tiene que estar 7 días desde el último PCR, que puede ser solo realizado 3 días antes de viajar, es decir, máximo 10 días. ¿Se estudia ampliar la cuarentena a 2 semanas como era antes? No. Ya hay mucha evidencia a nivel internacional que con estos 10 días es suficiente. O sea, se reduce mucho el riesgo epidemiológico. Esto no significa que estadísticamente alguna persona pueda desarrollar la enfermedad fuera de estos 10 días, pero ya hay una reducción muy importante de los riesgos. Martín quería preguntar algo muy breve. Sí, doctor. Hoy hay un promedio de 8.000 casos diarios en el país. ¿A partir de qué número superior a estos 8.000 ustedes empiezan a preocuparse, sobre todo frente a la llegada de la segunda ola? No, ya estamos preocupados porque están subiendo los casos. Es decir, ya llevamos más de 3 semanas que se detuvo el descenso de casos que veníamos teniendo después del rebrote que tuvimos en el mes de enero. Recordamos que hubo un descenso antes de fin de año muy importante, un rebrote en enero, que indudablemente coincidió con el fin de año, con las fiestas y con el inicio de la temporada turística, y ahora empezaron a subir los casos. Esto obviamente nos preocupa. Hoy, motivo de la reunión, uno de los motivos más importantes de la reunión con los ministros de las provincias fue analizar esta segunda ola, es decir, cómo nos preparamos con la segunda ola. Estamos trabajando muy intensamente. Por supuesto que la vacunación es muy importante para proteger a la población de riesgo, pero también estamos trabajando muy intensamente en preparativos que tienen que ver con disponibilidad de testeos, con la capacidad asistencial. En una primera ola estuvimos muy centrados en expandir las terapias intensivas para que no le falte un respirador ni una cama de terapia a ningún argentino. En este momento estamos mucho más enfocados en otras áreas como emergencias, clínica médica,
tenemos disponibilidad de tratamientos para esta segunda ola, o sea, está el plasma de pacientes convalecientes que ha demostrado mucha efectividad cuando se aplica en los primeros 3 días, y también el subequino es otra alternativa terapéutica, así que todo esto, en todo esto estamos trabajando con muchísima intensidad. Vuelvo a apelar a la brevedad. No puedo dejar de preguntárselo. Usted es una de las personas que está denunciada por las diputadas de la oposición por irregularidades en el Hospital del Cruce, donde usted estaba, por presunto alteración del orden de vacunación de personas, lo que mal se llamó, lo que se llamó vacunatorio VIP. No, Luis, la denuncia que yo vi de las diputadas, que bueno, la verdad es que han hecho otras denuncias también, ¿no? Por ejemplo, envenenamiento, la vacuna y también otras denuncias en la región, es que yo me vacuné en el Hospital del Cruce. En realidad yo me vacuné en el Hospital Posadas, no me vacuné en el Hospital del Cruce. Después hay otras denuncias que tendrá que responder el hospital, ¿cierto? Sí. Pero en ese caso yo no estoy vacunado en el Hospital del Cruce y estoy vacunado en el Posadas, pero estoy vacunado como personal de salud, o sea, en doble condición, ¿no? De estratégico y de personal de salud. Gracias por atendernos, doctor, que siga bien. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Bueno, dejamos hablar de un poco, ya vamos a hablar de economía. Y vamos a hablar de brechas brechas de la economía. Pero, ¿me dejas hacer un paréntesis de algo que venían hablando, pero me dan ganas de decirlo independientemente de eso? Si vos sacás factor común de los países que pueden volver o están volviendo a cuarentenas, también lo podés ligar desde el lado económico con el nivel de formalidad que tienen esos países. Ah, mira. Si vos tenés una economía muy formal, donde el Estado te puede solventar el sueldo, lo que fuera, mira, vos no podés ir a trabajar y nosotros te ayudamos porque trabajás en la formalidad, el respeto hacia lo regulado es interesante. En países como el nuestro, Colombia, Perú, Brasil, donde vos tenés una informalidad del 50%. Empleo negro, Empleo negro, pero no solo eso. Yo te lo pongo desde el punto de vista económico. A veces el Banco Central quiere regular la tasa de interés. Y vos le decís, pero si la mitad del mercado va por afuera, vos podés regular en el zoológico. Pero lo que está fuera del zoológico no lo vas a regular. Cuando regulás un tipo de cambio, el tipo de cambio oficial, nace una brecha y hay otro dólar que va por afuera. Entonces, regular algo donde la economía es informal es más difícil. Entonces, el manejo de la pandemia en países de economía muy informal, repito, Argentina, Perú, Colombia, donde hay una informalidad muy alta, es muy difícil de hacerla cumplir. Porque vos, yo, los que estamos acá, que tenemos un ingreso formal, vos podés decir, bueno, no voy y sigo cobrando el sueldo. Y ahí generás, y empiezo ahora sí con la columna, con brechas. Brechas de calidad de vida. Entonces, vamos a la más común, a la que conocen todos. Es la brecha cambiaria. ¿Qué está pasando hoy? Cualquier exportador tiene la obligación de vender los dólares y le pagan tipo de cambio oficial. Pero si vos querés comprar, te ponen un par de impuestos y terminás pagando 158. Como el dólar informal vale menos, alejaste una compra. Los que compraban dólar ahorro, que eran 700, 600, hasta 1.000 millones por mes, no están más. Entonces el central, con esta política, terminó comprando, gracias a que subió la cantidad de venta, porque subió la cosecha y subió el precio, terminaron comprando en estos meses 3.000 millones de dólares. ¿Pero qué pasó? Cuando vas a las reservas decís, che, pero no subieron las reservas. ¿Dónde están estos dólares? Los están vendiendo vía contado con liquidación. Entonces, es esa brecha que se está manteniendo estable. Y ahí vos empezás a mirar. Y el ejemplo que siempre pongo es, vos vas en un auto. Y acá el chino con 3 más ayudan a empujar el auto. Pues, ¿el auto funciona o funciona porque lo están empujando? Te genera dudas. Si no lo empujarían, ¿funciona? Entonces, ¿la economía funciona? ¿El dólar es esto o es porque lo está frenando? ¿Es porque el chino está empujando? Porque lo están empujando, porque no me dejas comprar, porque ¿es el verdadero valor de equilibrio de la economía o lo estás manipulando? Entonces no genera confianza de largo plazo. La primera es esta brecha cambiaria que todos miramos de reojo porque tenés desaliento a la compra, artificial vía impuestos, obligación de la venta, aquel que exporta, y encima el central está vendiendo, se está descapitalizando de reservas que podían haber aumentado y no aumentaron. ¿Está bien la primera brecha? Perfectamente. Claro. Vamos a la segunda brecha inflacionaria, algo te adelanté. Vos tenés una inflación X, bien medida, confío en la medición, pero también con gente empujando el auto.
porque vos tenés congelado un montón de activos. Entonces, ¿es el verdadero precio? Tarifa, regulación de precios máximos en algunas. Fíjate que vos lo ves en los balances de muchas compañías reguladas que están perdiendo mucho dinero. Claro. Lácteas. Lo ves, vos decís, pero si todos consumen esa leche, ¿cómo puede ser que pierdan plata? Y bueno, si tengo que vender a un precio y finalmente mis costos, no sé, costos del Estado también, ¿no? Obvio. Impuestos, patentes, valen el doble. Ellos también generan inflación en esos precios y en eso no hay control de precios. Entonces, vos empieza a haber una brecha de acuerdo a nivel de consumo, perdón que repita, pero es muy simple. Todo lo que es alimento no regulado está subiendo un ritmo mucho más alto de lo que es regulado. ¿Quién consume en lo no regulado? ¿Quién es el que va, compra de a día en algo menos regulado, en algo más informal? La gente con menos condición económica. ¿Y quién le empezás a regular tarifa, etcétera, y a no subir? Si vos cualquiera, desafío a cualquier oyente, ¿en qué gasta? Se va a dar cuenta que empezás a gastar en celular, que gastas en todos servicios que tienen los precios que están subiendo promedio al 20-26% anuales, lo que le permiten prepaga, etcétera, lo que te permiten aumentar. Pero en alimentos consumís menos. Las clases más bajas no consumen mucho. No es que mandan los chicos a un colegio, bueno, privado. O tiene una obra social privada, fuerte, etcétera. Lo que termina pasando es que consumen el 80% en alimentos. Entonces empieza a haber una brecha social mucho más importante. Es cuando vos te horrorizás con el número de pobreza, etcétera, que está ligado a la inflación. Tercero y último y termino. La brecha laboral. Ojo con esto. Me lo advertía un amigo hoy. Una persona, y tiene que ver con la medicina, una persona de 60 años empieza a tener mucho más cuidado y sos un personal de riesgo, no vengas. Y cuanto más grande sos, a veces empezás a quedar más excluido, tecnológicamente por una cuestión de condiciones y físicamente porque te tienen aislado. Si vos sos más joven, asintomático, lo que fuera, bueno, sí, vení, no pasa nada. Entonces empieza a haber una brecha por edad laboral. Mañana tenés que tomar a alguien y decís, no es lo mismo. Y empezás a descartar. Entonces empieza a haber una brecha en el mercado laboral. ¿Dónde vivís? ¿Qué posibilidad de fallarme tenés? ¿Vas a venir todos los días? No, tengo un tío que ahora está, entonces empezás a ver el nivel de falta. Y brecha tecnológica en el que se queda en su casa y hace home office. No todos tenemos la misma igualdad tecnológica de poder de conexión. Depende de dónde vivís, alcance. Entonces, la brecha, y hoy con el productor no vas a entender de lo que voy a hablar ahora, perdón, es de fútbol. Cumpleaños, Bilardo. ¿Por qué prejuicio? No, bueno, pero no te gusta. Míranos a nosotros, míranos a nosotros. Ah, claro, mirá, ahí habló, claro. ¿Quién cumpleaños? Chino, ¿quién cumpleaños? ¿Hoy? ¿Hoy? Nos ponemos de pie, Bilardo. ¿Hoy? Claro, hoy es el cumpleaños de Bilardo. Bilardo, profesor, genio, nos ponemos todos de pie. Sí. Bueno, ¿viste cuando vos atacás por los laterales y vas por los laterales? Ponele. Empieza a haber una brecha en la calidad de vida de las personas ajena a la decisión o al mérito de la persona. Yo no busqué quedarme encerrado, yo no busqué muchas de estas cosas que están pasando. Por eso lo tendría en cuenta. Pretendió ser una economía, una columna económica, pero quiero abordar de ese lado social. Brecha en calidad de vida de acuerdo, edad, clase social que tengas, etcétera. No todos nos pega por igual. Placer, como siempre, escucharlo. Al contrario. Vamos a una pequeña pausa y viene Daniel López Rossetti, que va a medicar a esta gente que no está bien, que son mis jóvenes. No, nos va a ayudar a entender. Es un año, estamos a un año, literalmente, de declaración de cuarentena, a un año de creer que esto duraba 45, 90 días. Y sobre todo, recordar que hay niveles de estrés que pueden ser manejados, que pueden ser detectados. Bueno, todo esto lo sabe Daniel, tras la pausa lo hacemos. Vamos a hablar un poco de la Corte Suprema que por segunda vez le dice al señor feudal Gildo Infran no puede hacer lo que quiere porque vive en la Argentina. ¿Qué pasó esta vez? Otro fallo en contra de la provincia de Formosa por la situación de, en este caso, de las personas que están en los centros de aislamiento cuando quieren entrar a la provincia. Como decías, la semana pasada fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ordenó a Formosa que una mujer entre sin hacer el aislamiento en esos centros, sino directamente en su casa. Y hoy fue la jueza federal de Formosa, María Belén López Macé, que le ordenó a la provincia readecuar su protocolo para que aquellas personas que tienen un PCR negativo no tengan que estar
en un centro de aislamiento. Lo explicamos en esta placa, Luis. Sí. Mirá, lo que la jueza le ordenó fue que con un PCR negativo no tiene que hacer aislamiento, puede circular en la provincia. Esto es para todas las personas que estén en esa situación, porque fue un habeas corpus que planteó la oposición puntualmente en una demanda que impulsó el senador radical Luis Naydenov. Con esto, las personas que tienen un PCR negativo no tienen que estar en un centro de aislamiento. La provincia tiene que readecuar su protocolo. Lo que la jueza dijo fue: la provincia tiene la facultad de ordenar las medidas que crea convenientes, pero todo tiene un límite. O sea, yo te puedo pedir un PCR negativo. Sí. Y a partir de ahí, no es que vos podés seguir sosteniéndome en las fronteras como hemos visto aquí mismo. No solo en las fronteras, inclusive dentro de las provincias no tenés que estar en los centros de aislamiento si tenés un test de coronavirus negativo. Porque la jueza dijo, estos fueron los lineamientos que planteó el gobierno nacional y la provincia de Formosa no puede ir por sobre esos lineamientos. Y el fallo de la jueza, Formosa lo puede apelar para que primero sea revisado por la Cámara Federal de Resistencia y eventualmente después por la propia Corte de Justicia. Bueno, muy bien. Bueno, voy a charlar con un tipazo, esencialmente, que aparte es médico, pero esencialmente es una gran persona y que trabaja sobre cuestiones que a nosotros nos golpean todo el tiempo, que es el estrés. Doctor López Rossetti, ¿cómo estás? Hola Luis, gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? Un placer verte. Pasó un año. El gusto es mío. Pasó un año de la primera decisión de quédense en casa. ¿Pueden saber ustedes los científicos el efecto que este año provocó y lo que puede seguir provocando con la angustia subsistente? Es una buena pregunta, es una pandemia paralela. En el Hospital de San Isidro, el Servicio de Medicina del Estrés instrumentó un programa que nos dio estadística en este sentido, Luis, que es un programa de control o prevención del estrés psicosocial en pacientes COVID positivo en aislamiento domiciliario. Y de ahí hemos recabado muchísima información, aparte obviamente de dar la asistencia por los medios online correspondientes y los videos. Lo que es muy claro, es decir, el estrés psicosocial, que no es otra cosa que la repercusión que tangencialmente cruza una sociedad cuando pasa una guerra, un terremoto, una catástrofe. Argentina 2001, por una situación epidemiológica, aumento de infartos agudos en miocardio. En el 2001 fue claro el aumento de internaciones en Favaloro, por ejemplo. Está eso medido, probado. Y acá tenemos algo similar, pero que es a nivel mundial. Nunca, Luis, una condición tangencial, transversal, de estrés psicosocial, y la palabra estrés la podríamos, Luis, transcribir como sufrimiento. Eso es estrés, es la medida del desgaste vital, y llevamos un año en esa condición, condicionando las patologías que son ansiedad, angustia, depresión y una cantidad de alteraciones que, bueno, hay que abordar, ¿no? A mí lo que me parece, desde la ignorancia, que es todavía más estresante, más angustiante, es no encontrar un fin. En situaciones horribles, y vos me dirás si es cierto este dicho popular que dicen que las situaciones más estresantes en la vida son mudarse, divorciarse, y creo que casarse, no me acuerdo cuál es la otra. Viste que siempre dicen, me voy a mudar. Tremendo, situación de estrés. Todas esas situaciones tienen un fin. O sea, sé cuándo me caso, sé que me estoy divorciando, sé que me voy a mudar y es el próximo 1 de abril. Ahora, esto que está pasando ahora es que, ¿cuándo termina? Sí, en realidad hay una tríada comportamental, vivencial, emocional, descrita por Redford Williams en la Universidad de Duke de California, que describe exactamente lo que vos decís. Cuando se da el temor, la duda y la incertidumbre es la peor condición. Lo que la separación, el casamiento, la mudanza, es verdad, está descrito en algo que se llama, Luis, escala de Holmes, pero en general son fenómenos que tienen un grado de certidumbre porque los podés resolver. Acá hay un costo, un desgaste continuo que lleva un año y que merece atención y recurrir a algunos recursos prácticos aplicables a muchas personas para compartir la emocionalidad que todos estamos viviendo, en mayor o en menor medida, depende de las repercusiones laborales, económicas, sociales, pero esto está pasando en todo el mundo. Desde el punto de vista del consultorio, de la clínica, Daniel,
Esta historia de la convivencia provocó que eclosionaran parejas, ¿es real? O sea, ¿hay más divorcios, hay más separaciones? ¿Esto funcionó como tal de lo que estás viendo en el consultorio? Más allá de los números, lo que nosotros hemos observado es que toda situación de estrés resalta las aristas que existían. Esto quiere decir que a lo mejor tenía una relación de pareja que no era conducente o que tenía algunas dificultades, se equilibraba de algún modo con una dinámica interpersonal que se fue construyendo en el día a día. Y la llegada de la pandemia puede ser, como lo denominamos, un estresor o una noxa que puede generar ambas condiciones posibles. Conocemos muchas circunstancias en las cuales los efectos en términos de unidad, no solamente de pareja, matrimonial, sino familiar y de amigos, se han enfatizado, porque han encontrado algo que es esencial para manejar en esta circunstancia, diría que en cualquiera, porque el ser humano es un ser social, puede vivir individualmente y aislado, pero solamente prospera en términos de sociedad. El cerebro es un órgano social y la realidad es que el desarrollo de la empatía bien entendida, por ejemplo, o transmitir lo que uno siente, que no es tan fácil, Luis, ponerle la palabra. El secreto está en poner a aquello que sentimos y vivenciamos, Luis, la palabra. Cuando encontrás la palabra, pasaste lo abstracto a lo concreto. Y de ahí en más, esa vivencia puede conducirse. La aparición de miedo, culpa, vergüenza, orgullo, incertidumbre. Cuando lo focalizaste, dejó de ser abstracto. Una frase dice, cuando lo pones en palabras, lo haces tuyo. No se puede combatir el enemigo que no se conoce. Todo cae en la bolsa del estrés. Claro. El tema es individualizar el síntoma y abordarlo desde el punto de vista emocional. Recordemos, siempre decimos, por supuesto, Luis, que somos seres racionales, que tenemos lóbulo frontal, pero siempre decimos, no somos seres racionales, provocativamente hablando, somos seres emocionales que razonan, porque en millones de años de evolución, primero hemos tenido la emoción, después los sentimientos y después el razonamiento. El corazón decide y la razón justifica, pasa por la emocionalidad. Ahora, es muy interesante y yo que me psicoanalizo y demás, hemos aprendido que poner en palabra es el comienzo del abordaje del tema. Y acá vuelve a aparecer este principio que vos decías. Pienso en los niños, Doc. ¿Sabes qué? Niños que por ahí no pueden articular una frase para expresar la angustia que les está pasando este momento. ¿Y cómo se cuenta un papá que te está viendo en este momento que en realidad el comportamiento que tiene, el aislamiento, la extrema sociabilidad o cualquier reacción forma parte de una consecuencia de la pandemia y no de algo que le está pasando per se al niño? Bueno, es la habilidad de los pediatras, ¿no? De entender a un chico que no transmite directamente como los adultos podemos hacer, y como el tema de Serrat creemos que son de goma, no son de goma. La manifestación del estrés en los chicos, en términos generales, es a través de síntomas somáticos, o digestivos, o alteraciones en la conducta, o alteraciones en las relaciones interpersonales. Pero los chicos, Luis, tienen una ventaja inmensa respecto a nosotros, y es que todavía saben jugar. Y el juego es enormemente desestresante. Al jugar, los chicos canalizan un montón de cosas, fantasías, construcciones, cuestiones que a nosotros nos cuestan más. Los chicos, por naturaleza, viven más el tiempo presente. Fíjate que incluso en nociones de crónicas de combate en lugares desastrosos en el planeta, vos ves los chicos que siguen jugando incluso en los escombros. Esa es una ventaja adicional que los adultos en términos generales hemos perdido. Y también es una forma de comunicación y también es una forma de empatía. Sobre todo quería enfatizar ese punto que antes comenté, Luis. No solamente ponerle la palabra, sino comunicarte con el otro. Siempre que juntos, sumás. En realidad, la unión social, los cerebros sociales y la unión de las conductas sociales es una ventaja evolutiva. No es una consecuencia, es una herramienta para utilizar que da lugar a la solidaridad, a la empatía, a la ética y a la moral. Sí, siempre estoy pensando en alguien que está en casa
y que a lo mejor no tiene la chance de acceder a una consulta con especialistas como vos, o que no sabe cómo llegar, o que tiene dudas de si está atravesando un proceso de angustia, de miedo, de temor, como decía, de estrés en general. ¿Hay algún síntoma que vos le dirías, una pareja que quiere saber qué le pasa a su cónyuge o qué sé yo qué? ¿Hay algún no digo un estresómetro, pero alguna cosa parecida que vos digas, ten en cuenta esto, sería bueno que consultaras? Los síntomas son muy diversos y hay tantos síntomas como personas. Sin embargo, en términos generales, en nuestra experiencia hospitalaria, los síntomas generalmente son entre 1 y 3. Algunos pueden tener casi siempre en una circunstancia de estrés su síntoma propio, que puede ser cefalea, alteraciones digestivas, insomnio, alteraciones de conducta. Podremos ahora, si te tuviese que decir algo simple, como médico para transmitirlo en tu programa y en televisión, y para que pueda resultar útil es que lo que alguien dice, el que lo recibe, pase al plano de lo práctico, Luis, diría que es si sufrís. Si la pasás mal en casi cualquier cosa, eso es estrés crónico. Las condiciones agudas, en términos generales, se resuelven en un sentido u otro, pero vos iniciaste nuestra charla con algo de cumplimos 1 año. Y esto es un desgaste largo y van a ser prácticamente 2. Recién visualizo que esto se van a iniciar las clases normalmente como el año que viene. Es decir, esto nos va a modificar 2 años de nuestras vidas, a todos. A un nenito, como decías vos, imagínate lo que son 2 años para un chico de 5 a 7. Claro. O lo que son 2 años para un adulto mayor de 85 a 87. Claro, es totalmente diverso. Y para un señor maduro como nosotros, de 55, 56, a mí tampoco me da mucha gracia. O sea, quiero decir, lo que me genera, perdón la autorreferencia, me genera ese enojo. Es decir, ¿por qué tengo que perder de los 55 a los 57 con esta historia? Digamos, no tengo tanto tiempo para perder. La ira es una de las manifestaciones centrales del estrés. El estrés es un sinónimo de miedo, de activación de una parte del cerebro que se llama amígdala, y la forma de reaccionar es ira. Y no debemos interpretar a la ira, Luis, como el ataque de ira. En realidad, todas las emociones, Luis, y los sentimientos, la ira es una emoción, igual que el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. La ira no solamente es el ataque de ira, como lo interpretaba sabiamente Séneca, el filósofo Séneca, sino que es quizás más aristotélico, que es toda una escala más amplia que va desde un simple disgusto o enojo, pasando por toda la escala de esa ira hasta llegar al ataque de ira. Una incomodidad, un disgusto, un enojo, también está en la escala de ira. Y cuando tenés una condición de ira o de disgusto o enojo continuo, se habla de desgaste o situación crónica. Y si yo ahí te pregunto, Luis, si vos estás en esa condición en forma continua, sí, ¿la pasás bien o la pasás mal? Horripilante. Se llama sufrimiento. Lo contrario es el estar bien, que es el bienestar. Por eso te decía antes, uno tiene cierta tendencia a decir, bueno, escucha, me va a llamar Luis a las 9:30. ¿Qué puede hacer un médico a través de una pantalla para dar una herramienta? Porque no es una charla académica, no estamos en la facultad. Y digo, bueno, una herramienta, vos como sos buen periodista decís, ¿cómo alguien se da cuenta que le pasa algo? Bueno, yo lo primero que te digo es, si la pasás mal y sufrís, no importa lo que el médico diga, porque el médico que tenés más cerca sos vos mismo. Por el otro lado digo, lo que te pase, dialogalo y compartilo, buscale palabras y empatizá con el otro, porque toda comunicación afectivamente realizada es bidireccional, va y viene. ¿A través de qué? De la empatía, pero no de la empatía cognitiva, mental o del entendimiento, porque un psicópata es verdaderamente empático. Un psicópata tiene empatía cognitiva, sabe lo que pensás y por eso te puede lastimar y manejar y conducir. Porque tiene una conducta psicopática y te conoce y sabe qué hacer porque tiene empatía cognitiva. Es decir, del conocimiento intelectivo, racional, de juicio. Lo que no tiene
es empatía afectiva o emocional. Te entiendo perfecto. La palabra empatía viene del griego, empateia, que es emocionarse, emocionarse con el otro. Obvio. Esa comunicación bidireccional baja el nivel de estrés y se puede medir con instrumentos casi en forma automática. Siempre que te sentís cómodo, baja el nivel de tensión. Y eso tiene que ver con la relación interhumana. ¿Me dejás pasar un aviso parroquial, que es un curso, un posgrado universitario de medicina del estrés? Y ahí te la quiero ver. Psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Es así? ¿Estoy diciendo bien? Estás diciendo bien. ¿Qué hacen estos paramédicos? ¿Cómo hacen para anotarse, para participar de este posgrado? Ante todo te agradezco que pases el anuncio. Yo te mandé un mensaje diciendo que es algo que nos apasiona, lo que hacemos, tanto en la Asociación Médica Argentina, en el hospital, como en la maestría de psicoinmunoneuroendocrinología de la Universidad Favaloro. Nos gusta mucho esto e invito a los colegas, médicos, psicólogos y profesionales de la salud a participar del curso anual online de la Asociación Médica Argentina. Toda la información está en www.sames, como el SAME, pero con S al final, sames.org.ar. Ahí tienen toda la información de este curso anual online. Bueno, que nos veamos pronto, que se te extrañan las charlas mano a mano. Gracias, Daniel. Un gran abrazo. Gracias, Luis. Yo la veo, no sé qué opinan, me la veo muy estresada a Gerdi. No, Elena está liquidada. Pero más que nada, a usted, ¿cómo la está? Pues la ira. Tuvo cena anoche, ¿eh? Yo no tengo... Guarda que tuvo cena. Vino por este. Ataques de ira, no. Más allá de esto, digo, es un año difícil. Durísimo. Durísimo. En el que nosotros tenemos una suerte, que hemos podido seguir trabajando. Salir, venir a trabajar y todo este. Sí. ¿Cómo estás, Sucho? No, tuve la suerte de trabajar en ese caso. Totalmente. Así que eso obviamente te permite descargar más que el promedio. Como que, en mi caso que soy padre, que se hayan abierto los colegios, como que bajaron muchas tensiones comparadas con las del año pasado. Pero a mí me metieron un estrés con ese tema. Sí. Y si cierran la burbuja, entonces, ¿viste? Porque digo, los chicos, ¿qué edad tienen tus hijos? 8 y 4. Claro. La más chiquita le cerraron la burbuja. ¿Ves? Pero no fue para tanto. Pudieron sobrellevarlo. Sí, lo llevamos. ¿Usted con qué se estresa, Ortelli? Con nada, con el fútbol nomás. Con River. Solamente Con River. Y es para estresarse, ¿no? Claro, es como complicada esta situación. No, pero digo, más allá de lo que dice Daniel López Rossetti, que es interesante, que es un dato también del psicoanálisis, que es el sufrimiento. Vos tenés pues, un momento de ira, un momento de enojo, un momento de angustia. Cuando esto se hace imposible sostener, pues sufrís, la estás pasando mal, ese momento de recurrir. Hay montones de clínicas de estrés en hospitales públicos, ahora también un poco circunscriptos por el tema del COVID, que vale la pena recomendar para que la gente se acerque. Sobre todo la incertidumbre. Déjame jugar chiquito, un pequeño ejemplo. Con el GPS. Vos vas manejando. Te agarra una congestión de tránsito como nos pasó a todos hoy. Como sabés el camino, empezás a tocar bocina, empezás a gritar, manejar zigzag. Pones el GPS y el GPS te dice, señor, usted va a tardar 1 hora 4 minutos. Ah, bueno, voy a tardar 1 hora 4 minutos. Listo, se acabó el problema. Luis, voy a llegar un poquito más tarde. Te empezás, la certidumbre. La certidumbre, aunque sea una mala noticia, la certidumbre de saber qué va a suceder te empieza a preparar. La incertidumbre de no saber qué va a pasar, creo que nos enredó a todos este año. Seguimos con incertidumbre, porque ahora el gobierno está evaluando la manera de cerrar con una incertidumbre total. No sabemos si vamos a volver en algún momento a fase 1, a fase 2, si las escuelas van a tener que volver a cerrar. Esa sensación de vacío que describieron ustedes cada vez que escuchan. Dicen, ¿pero qué me dijo? O sea, si yo lo necesito a ustedes para interpretar lo que dijo, estamos en problema. Además, las incertidumbres sanitarias, de encierro, laborales, eran muchas, no era una sola. Tenías como un montón de cosas abiertas sin saber cómo se iban a resolver y si en algún momento alguno de esos problemas también te iban a tocar a vos o a tu familia. La verdad que han estado muy bien, especialmente Sucho Vicky. Le agradezco mucho. Me mataron al principio, pero bueno, ahí está. No, de ninguna manera. Muchas gracias a Ortelli, a Gerdi, muchas gracias a Martín. Quiero agradecer especialmente a la gente de Royaz. Estoy feliz de vestir Royaz y especialmente si es informal, a la gente de Salón Berlín, que es nuestra barbería, y a Fernanda Tosi, que se ocupa de la estética. ¿Alguien tiene que agradecer algo? ¿Alguna cosa? Ya estamos. Ya están. No tienen que hacer ningún otro tipo de agradecimiento. Se van a quedar con el amigo, con Rolo Graña, como siempre hace GPS. Un placer acompañarlos. Soy Luis Novarecio. Nos vemos el lunes.